Qué gusto poder saludar una vez más a cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero compartir una reflexión a la cual he titulado El pecado, dulce y amargo. Interesante el tema y pareciera como algo contradictorio, porque estamos tomando los dos polos opuestos, dulce y amargo, pero espero en el desarrollo de la plática poder aclararle por qué le puse así a esta reflexión. Comencemos definiendo de la manera más sencilla qué es pecado. Pecado es todo aquello que le agrada hacer al ser humano para satisfacer a su naturaleza pecaminosa, pero que desagrada a Dios. Eso es el pecado en los términos más sencillos. Ahora, ¿por qué nace este tema, el pecado dulce y amargo? A continuación se lo explico. La semana pasada escuché un pensamiento que decía así: el pecado es dulce en el momento que se está cometiendo, pero es amargo en el recuerdo. Y captó mi atención y me puse a analizar este pensamiento, y hoy quiero compartirlo con usted con ejemplos en los cuales usted y yo nos podemos dar cuenta que es una realidad. En el capítulo número 15 del libro de San Lucas aparece la historia de un padre que tenía dos hijos. A partir del versículo 11 al final del capítulo aparece esta historia. Es más conocida como la parábola del hijo pródigo, pero que a la larga nos damos cuenta que los dos estaban perdidos, tanto el menor que pidió su herencia como el mayor que se quedó en la casa. Pero nos vamos a enfocar en el hijo menor, el que pidió su herencia y se marchó. Dice la Biblia que él se fue a una provincia apartada donde vivió de una manera desordenada. Él lo malgastó todo. Por supuesto que en el momento que él estaba, entre paréntesis, disfrutando con sus amigos, quizá de bebidas embriagantes, quizá de bailes, quizá, allí el hermano mayor dice que hasta con prostitutas. En ese momento él estaba, como dije anteriormente, entre paréntesis, disfrutando, gozando del momento, cuando le estaba dando rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Por eso el pensamiento dice que el pecado es dulce en el momento que se está cometiendo. Ahora bien, un día se terminó todo el dinero que aquel muchacho llevaba y se vio pasando necesidades, pasando hambre. Y sus amigos, entre paréntesis, con los que había compartido todo su dinero, desaparecieron también. Pero él estaba acostumbrado a trabajar y no se puso en sí a mendigar, como lamentablemente vemos en muchos lugares del mundo, a personas que andan pidiendo dinero para seguir manteniendo su vicio. Este hombre se acercó a un ciudadano, dice la Biblia, de ahí de esa región, y le pidió trabajo. Y ciertamente le dieron un trabajo que no era nada deseado por cualquier persona, ¿verdad? Sino que dice la Biblia que lo mandaron a cuidar marranos. Y él, estando allí en ese trabajo, dice la Biblia que él deseaba llenar su estómago, él deseaba saciar su hambre con la comida que le daban a los marranos. Por supuesto que ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos gustaría disfrutar la dieta de un marrano. Pero él llegó a ese extremo. Y aquí viene la segunda parte del pensamiento, porque dice que el pecado es amargo en el recuerdo. Estando en esa condición
este varón reflexionó, dice la Biblia literalmente, y volviendo en sí, él dijo: oiga, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Inmediatamente él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Entonces vino al recuerdo de este muchacho que había pecado, que había cometido un error. Él disfrutó en el momento del pecado, pero ahora su pensamiento era amargo, el recordar cómo había malgastado todo dinero, cómo había desobedecido a su padre, y ahora él está en esa condición. Por eso es que el pensamiento dice que el pecado es dulce en el momento, pero es amargo en el recuerdo. Rápidamente, dejando ya esta historia, viene a mi mente cuántas personas disfrutaron de una relación fuera de su matrimonio, lo que la Biblia le llama adulterio, le llama pecado. ¿Cuántos disfrutaron de ello? Pero muchos hoy se están lamentando porque por esa aventura amorosa resultaron contagiados del SIDA. Y por eso hoy es amargo en su pensamiento, quizá diciendo: si no lo hubiera hecho, no estuviera padeciendo lo que estoy padeciendo hoy. ¿Cuántas personas hoy en día también se están lamentando, quizá en una silla de ruedas, porque decidieron un día comenzar a embriagarse, disfrutaron ese momentito que le estaban dando rienda suelta a sus deseos de ingerir licor? Tomaron imprudentemente una moto o un vehículo, tuvieron un accidente, y a raíz de ese accidente quizá algunos quedaron sin alguna extremidad. Hoy ese recuerdo es amargo. Se recuerdan cómo comenzaron con un trago y hoy lo están lamentando. Y como esto podríamos mencionar muchos casos, pero sabe, finalizo esta reflexión diciéndole: muchos en esta vida han decidido vivir sin tomar en cuenta a Dios. El capítulo 16 del libro de San Lucas nos narra la historia de un hombre rico que dice que él hacía banquetes todos los días, se vestía él con la mejor ropa de aquel tiempo y él no tuvo tiempo para Dios. Él se dio la grande, pero después de que terminó su vida en esta tierra, dice la Biblia que él se hallaba atormentado en el Hades, el lugar a donde van las almas de las personas que mueren sin Cristo. Y él ahí estaba pidiendo auxilio, y él decía a Abraham que mandara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y le refrescara la lengua. Literalmente dice la Biblia: porque estoy atormentado en estas llamas. ¿Cuántas personas en este mismo momento? Y lo digo con tristeza en mi corazón, porque yo tengo familiares que salieron de este mundo sin haber recibido a Cristo, y hoy en ese lugar de tormento ellos están recordando con amargura: ¿por qué no hice caso cuando allá me decían que era necesario recibir a Cristo como mi Salvador? Aquí se dieron la grande, lo disfrutaron dulce ese momento, pero hoy ya sufriendo, y tendrán que sufrir por toda la eternidad, amargamente recordando que fueron indiferentes a Dios. Yo quiero invitarle a que usted reflexione. Si usted hasta este momento se ha estado deleitando en el pecado, tenga cuidado, porque no le espera nada bueno, no solo acá en la tierra, sino en la eternidad. Jesucristo es el único que le puede dar sentido a su vida. Yo le invito a que se rinda hoy mismo a Él, que reconozca que es pecador,
que reconozca que va para el infierno viviendo de la manera que está viviendo, pero que Dios, que le ama tanto, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que, muriendo en la cruz, pagara por sus pecados, y que usted, al recibirle por la fe en su corazón, pueda ser salvo de la condenación eterna. Yo deseo con todo mi corazón, pues, que tome muy en serio este consejo de alguien que le aprecia tanto y que quiere lo mejor para usted. Que Dios les bendiga.